Europa sin sustitutos para el petróleo y el gas siberianos. A pesar de presiones estadounidenses, las economías de Europa siguen atadas a la energía extraída de los campos siberianos, una dependencia que hasta ahora ha saboteado el propósito de la Casa Blanca de dejar sin mercado a los hidrocarburos euroasiáticos. Y es que encontrar alternativas al suministro del crudo, el gas natural e incluso el carbón de Siberia, que desde antes de finalizar la Guerra Fría ya llevaban varias décadas siendo el combustible más usado en muchos países de Europa, se ha revelado como una meta muy cuesta arriba en el corto y mediano plazo, frustrando los planes de Washington de cortar la influencia del país más poderoso surgido de la Unión Soviética entre sus aliados europeos. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Petróleo y el gas de Siberia es insustituible para Europa. Los avances alcanzados por los países más pro-occidentales del viejo continente en su objetivo de desvincularse del carbón proveniente del espacio postsoviético no podrán reaplicarse en el caso del petróleo y el gas siberianos. Con ese objetivo en mente, el pasado jueves los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea aprobaron un quinto paquete de medidas coercitivas contra la potencia euroasiática, el cual incluye nuevas restricciones a personas e instituciones financieras relevantes en ese país. Las nuevas sanciones incluyen un embargo a las importaciones del carbón y un corte en el suministro de productos de alta tecnología, con lo cual ya son más de 4.350 las medidas restrictivas tomadas contra ese estado desde el pasado mes de febrero. El boicot al carbón siberiano entrará en vigor en el mes de agosto, 120 días después de publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, que depende enérgicamente de manera importante del gigante euroasiático, de donde procede casi la mitad del carbón que consume. En respuesta a la medida, el ministro de Energía del país sancionado, Nikolai Shulginov, dijo que la decisión de Bruselas de suspender las importaciones de carbón siberiano afectará en primer lugar a los propios estados del bloque comunitario que aprobaron la medida. El ministro destacó que será bastante problemático sustituir el carbón producido en su país, dadas sus características cualitativas. Por lo tanto, la transición, como mínimo, se retrasará. Además, el carbón que le sustituya será significativamente más caro debido a motivos logísticos. Shulginov expresó que el carbón de las empresas siberianas será reorientado hacia mercados alternativos, declaración con la que coincidió el portavoz presidencial Dmitry Peskov en un posterior encuentro con la prensa. Por su parte, el viceprimer ministro del país sancionado, Alexander Novak, comentó que el país podría reorientar las exportaciones de carbón a los países de Asia y el Pacífico, a través de las capacidades libres de los puertos de los mares Negro y Báltico. A instancias de la administración Biden, los líderes de los países europeos más permeables a la influencia estadounidense decidieron eliminar gradualmente sus importaciones de carbón siberiano y también están considerando prohibir las importaciones de petróleo de ese origen. Sin embargo, aunque Europa podrá abandonar ese carbón a mediano plazo, debido a la presencia de otros proveedores, muchos países europeos dependen en gran medida de las importaciones de petróleo siberiano, mientras que el resto tardará mucho en desvincularse de ese crudo. Según datos oficiales aportados por la Comisión Europea, alrededor del 45% de las importaciones de gas natural y alrededor del 25% de las importaciones de petróleo del bloque comunitario es extraído de los campos siberianos.
Desde el comienzo de las hostilidades militares a gran escala en el este de Europa, los países de la Unión han importado productos energéticos de la potencia euroasiática por un valor de 35.000 millones de euros, un gran caudal de recursos que Washington y Bruselas planean cortar del todo. En el caso del carbón, las pérdidas anuales producidas por el boicot europeo equivaldrán a unos 4.000 millones de euros para el país sancionado, una cifra que podrá ser revertida en buena medida con el redireccionamiento del carbón a los mercados asiáticos. Para Europa es mucho más manejable gestionar las consecuencias del embargo a este mineral, aunque sus importaciones de carbón siberiano equivalgan casi la mitad del total, pues se trata de un combustible dañino para el medio ambiente, cuya demanda mundial está en detrimento. La caída en el consumo global del carbón hace que ahora existan muchos más proveedores alternativos que en el pasado, facilitando a los europeos el encontrar sustitutos a diferencia de lo que sucede en el caso del mercado mundial del gas y el petróleo. De acuerdo con datos aportados por la Agencia Internacional de Energía, la potencia euroasiática es el segundo mayor exportador de petróleo del mundo, después de Arabia Saudita. El año pasado, su producción representó el 14% de los suministros de oro negro del mundo. Antes del inicio de la crisis militar en Europa, casi 2/3 de las exportaciones de petróleo de Siberia tenían como destino los mercados europeos. En este contexto, los planes más comedidos de las autoridades comunitarias pretenden abandonar el gas y el petróleo siberianos para 2027. Pese a ello, en el seno del entramado europeo existen sectores que pujan por incluir ya mismo el tema del embargo petrolero en la agenda de la Unión Europea. En ese sentido, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que el quinto paquete de sanciones no será el último. Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron fue uno de los primeros líderes europeos en apoyar una prohibición total del suministro del petróleo extraído de los campos siberianos y señaló que Europa no puede dejar que las cosas sigan su curso en el este del continente. Pese a los propósitos comunicados por los gobernantes, no será fácil para los Estados miembros de la Unión Europea lograr la unanimidad en este espinoso tema, pues son varios los países del bloque que dependen de este petróleo en diversos grados. Hungría es especialmente vulnerable en este sentido. El recién reelecto primer ministro del país, Viktor Orbán, un aliado cercano desde hace años al líder de la potencia euroasiática, puede negarse de manera tajante a dar pasos en esa dirección. De hecho, el gobierno húngaro lideró al grupo de países que el pasado 6 de abril impidieron alcanzar un acuerdo entre las capitales europeas sobre el quinto paquete de represalias contra el país euroasiático, obligando al bloque a replantear la propuesta. De acuerdo con un informe publicado por el diario británico Daily Express, 5 de los 27 países miembros de la Comunidad Europea se han manifestado en contra de la posibilidad de dictar un embargo contra las importaciones de petróleo y gas siberiano. Según el tabloide británico, Austria, Holanda, Italia y Alemania, encabezados por Hungría, consideran que un veto a las importaciones de combustibles fósiles siberianos es una línea roja que no están dispuestos a cruzar, pues temen que esto provoque un caos en sus economías. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.